Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este martes 15 de diciembre de 2020. Estas son noticias y temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Venezuela es gran problema de Colombia. Esto no es una cosa inventada ni es simplemente la solidaridad y el afecto que tenemos por el pueblo hermano, sino que la realidad de Venezuela y las circunstancias en que se mueve Venezuela influyen necesariamente en los destinos de Colombia. Por lo pronto tenemos 2 millones de venezolanos refugiados en Colombia y eso no es corto tema. Ayer el presidente Iván Duque empezó su programa como comentarista radial, entrevistando a Leopoldo López en un programa que antes estaba dedicado al coronavirus. Bueno, el presidente quiso empezar por ahí su tarea periodística, pero que no olvide el presidente que periodistas hay suficientes, que necesitamos un presidente. ¿Hay o no reforma tributaria? Mientras Paola Holguín nos hablará del tema de Venezuela, Oscar Darío Pérez nos hablará del tema de la reforma tributaria, porque el presidente Duque dijo que no, Carrasquilla dijo que sí. Después el presidente Duque dijo que no, y entonces ahora no sabemos dónde estamos. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si es indispensable o si el Estado tiene recaudos tributarios suficientes para mantener su calificación o si las calificadoras de riesgo ponen como condición sine qua non para mantener el grado de calificación de Colombia o el grado de inversión de Colombia una reforma tributaria. ¿Cuándo llega la vacuna a Colombia? El pico de la pandemia, hablaremos con el profesor Luis Jorge Hernández. Este es un tema crucial. Y es que dice que el ministro de Salud dice que estamos en un valle, será el Valle de las Tristezas, que recorrió don Gonzalo Jiménez de Quesada en su momento. El Valle de las Tristezas, el valle en el que estamos, con Cali prácticamente copado por el coronavirus, con Cúcuta donde no hay una cama UCI, con Bogotá donde las ocupaciones son crecientes y hay hospitales que no tienen una sola cama UCI. Entonces, ese es el valle, que nos digan en qué estamos. Y mientras tanto, entonces, los desórdenes, las aglomeraciones, y ya la DIMAYOR tiene la genial idea de solicitar permiso para hacer el partido de fútbol final entre Santa Fe y América con presencia de hinchas dentro del estadio. La DIMAYOR, ahí está la DIMAYOR. Y al ministro de Deporte le suena la idea y le pasa la pelota, ahí sí de taquito, al ministro de Salud para que sea él el que enfrente el problema de los hinchas. Por Dios, entendamos que esto es debido a muerte, que el coronavirus mata a la gente, que el coronavirus acaba con los países. Seamos racionales y seamos sensatos, siquiera una vez en la vida. Confirmado el presidente Biden por el Consejo Electoral, ya lo habíamos advertido, tenía que suceder, claro que sí, es el presidente número 46. Ayer pronunció un discurso conciliatorio y tiene que ser así el tono de Biden, porque hay más de 70 millones de americanos que no están de acuerdo con él, pero en un desacuerdo radical, brutal. Nunca hubo un enfrentamiento tan duro para la presidencia de los Estados Unidos como este enfrentamiento, esta campaña que acaba de transcurrir. En Colombia tuvimos ayer 8.242 contagios y 142 muertos. Bajamos porque estábamos en 190, en 178, bajamos a 142. Es un avión no tan lleno el que se nos cayó ayer, 142 muertos, lo que vendrá. El señor Fajardo, candidato a la presidencia de la República, uno no sabe por quién, por él, para empezar, pero verdes, comunistas, en fin, lo que recoge Fajardo, que recoge un poco de cualquier parte, dice que no se lava las manos con el tema de Hidroituango. No, pues es que no tiene cómo lavárselas, ni cómo echarle la culpa a nadie. Él fue personaje definitivo en ese programa de aceleración que desembocó en la tragedia de Hidroituango.
de la que tenemos las últimas noticias, que las dio la concejala Guinaga, y esas noticias no son halagadoras. La mitad de la caverna, donde van a ir las unidades 5, 6, 7 y 8, no ha podido ser recuperada, ni siquiera han podido entrar allá los técnicos. De manera que a estas alturas no se sabe qué va a pasar con Hidroituango. Pero Fajardo dice que no se lava las manos. E Hidroituango tuvo la desgracia cuando Fajardo y sus amigos decretaron una aceleración para poder inaugurar, ¿no? Porque aquí en Colombia todo es inaugurar. No es hacer bien hechas las cosas, es inaugurar las obras. Y el que inaugura gana. Y por eso el presidente Duque inauguró el túnel de la línea y se mandó a hacer un monumento gigantesco que ya los jueces dijeron que tenía que desaparecer porque estaba prohibido por ley el que se hiciera esa clase de menciones a personajes vivos. Bueno, en eso pues andamos. El fiscal general de los Estados Unidos, Barr, sale muy pronto, antes de que salga Trump, porque Trump lo quiere castigar, porque no quiso adelantar una investigación penal por el fraude masivo que a su juicio ocurrió en las elecciones que dieron como presidente a Biden. Entonces, Barr sale de la fiscalía, no hay duda ninguna. Empezó vacunación masiva en los Estados Unidos, fue el hecho ayer. Vamos a ver esa vacunación cómo se cumple. Por lo pronto está dicho que se va a adelantar en la Casa Blanca, que es el principal foco de contagio que hay en los Estados Unidos, pero además en los ancianatos, pero además con las personas que tengan dificultades de salud. Ya se está repartiendo la vacuna en cerca de 600 lugares en los Estados Unidos. Llega después de 300.000 muertos. Escuchen la cifra. El coronavirus le ha costado a los Estados Unidos más de 300.000 vidas. ¡Qué horror! Hay alerta en Ciudad de México por coronavirus y alerta por una posible crisis hospitalaria. En México también los problemas son enormes y la vacuna de Pfizer va a empezar a aplicarse en los próximos días, tal vez en este mismo fin de semana. Vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, la policía dice que siguen fiestas clandestinas en Bogotá. Esto es inaudito, inaudito. La gente no ha entendido o no le importa o es un abierto desafío no a la autoridad, a la razón. Es que no deje de hacer fiestas como una respuesta a la autoridad que se lo prohíbe, no, es por su defensa, es por la defensa de las personas a las que usted más puede querer, que son sus personas cercanas a quien usted puede contaminar y matar. Londres cerrará bares, restaurantes y museos por el coronavirus. Una noticia muy curiosa. Colombia aumentó el uso del efectivo un 32%. Y era curiosa porque estábamos dando la noticia contraria, que el efectivo está desapareciendo en el mundo y que el mundo se va a manejar a través de dinero electrónico, que ya Suecia está definitivamente en ese plan y hay muchos países y en Colombia está aumentando el manejo del efectivo. Claro, es que con dinero electrónico las posibilidades de que se pregunte de dónde viene el dinero y para dónde va son más altas que si se manejan los billetes, que son los que gustan por acá en ciertos círculos delincuenciales. Oigan esta noticia, queridos amigos. El 5 de enero se resuelve el problema, gran parte del problema político en los Estados Unidos, con la elección de 2 senadores en Georgia. Si ganan los demócratas esos 2 senadores, los demócratas son dueños de la totalidad del poder, porque el Senado queda 50-50 y en caso de empate decide el presidente del Congreso, que por Constitución americana es la vicepresidenta, la señora Kamala Harris.
de manera que los demócratas quedarían con una mayoría de hecho. Si ganan los republicanos, habrá un contrapeso, habrá un Congreso que no tenga que seguir necesariamente las directrices que marque Biden. El 5 de enero será la fecha más importante en la política americana en mucho tiempo. El padre de Paola Turbay, la ex reina de belleza, tiene coronavirus. La economía ha caído 8% a octubre, dice el Centro de Estudios del Banco de Colombia. Pero hay noticias y las confirma el director del DANE de que la economía se recuperó en octubre. La caída de la industria fue menor, pero dice el doctor Oviedo que el consumo energético hace anticipar la posibilidad de un aumento en la industria para este final de año y mejoró el comercio minorista que venía en barrena. De manera que las perspectivas de la economía para finales del año son menos oscuras de lo que se estaba pensando que fuera. No hay acuerdo sobre salario mínimo. De acuerdo a la ley, el 15 de diciembre, es decir, hoy, tiene que haber un acuerdo o ya entramos en un terreno de decisiones finales donde probablemente se declare imposible el acuerdo y tenga el gobierno que imponer el salario mínimo que le parezca. Las distancias entre los sindicalistas y los empresarios y el gobierno son distancias abrumadoras, del 14% al 2%. En la mitad del camino queda una franja entre el 7 y el 9% que es inmanejable para los patronos de Colombia. No hay con qué, pero bueno, ya se verá qué pasa. No hay nulidad para fallo que exige prueba PCR a viajeros. Insisten en esa sentencia absurda, una sentencia de tutela que resolvió que todos los viajeros que lleguen del exterior tienen que traer certificado de PCR, razón de más para no venir a Colombia. Y si la gente viene y entonces la decretan en cuarentena, pues imagínense la situación. De manera que como estamos, Pedro, y tú cortando orejas, las líneas aéreas protestan, dicen que eso no es posible, pero el juez insiste y esa es la tutela y como aquí los jueces mandan y legislan y hacen de presidentes de la República y hacen lo que les da la gana, ahí está la sentencia vigente. Crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017. La señora Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional ha dado esa declaración diciendo que hay serios indicios de la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el año 2017. ¿Y por qué no actuó la Corte Penal Internacional? No actuó. ¿Y cuáles son las perspectivas? De que tal vez en el primer semestre del año entrante haya circunstancias que permitan una formalización individual de responsabilidad. ¿Para qué servirá la Corte Penal Internacional? Respuesta breve, para nada. Holanda entra en fuerte cuarentena. Holanda fue uno de los países más laxos en la aplicación de medidas de control contra el coronavirus y miren cómo la está pagando. En Navidad y en Año Nuevo, cuarentena total en Holanda. Están comidos por el coronavirus. No se le ha dado importancia a esta noticia. Putin está en un estado psicológico muy complicado. Se fue muy lejos de Moscú. Ordenó que le replicaran el despacho que tiene en el Kremlin, se lo replicaran allá, pero el que quiere verlo, sea simple visitante o sea parte de su gobierno, tiene que pasar por túneles, someterse a un proceso de desinfección y entrar en cuarentena antes de verlo. Putin está en un estado casi psicótico por el coronavirus. El gobierno iraní envió el mayor cargamento de gasolina a Venezuela pese a las sanciones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, definitivamente, 110.000 restaurantes quedaron cerrados. Y definitivamente,
8.400 tiendas y almacenes también cerrados por quiebra durante el coronavirus. Secuestro de estudiantes en Nigeria. Esto fue un hecho atroz cometido por unos milicianos salvajes. Se llevaron los estudiantes de un colegio. Ahora dicen las autoridades que tienen sitiados a los secuestradores y que han recuperado 200 alumnos. Lo que no han contado es cuántos muchachos más siguen en poder de estos salvajes. Y en Hoy en la Historia recordaremos que un día como hoy, en el año de 1916, se libró la batalla más sangrienta de la historia humana, la batalla de Verdun en la Primera Guerra Mundial. 700.000 muertos en Verdun. Eso fue el espanto, la Primera Guerra Mundial con todos sus horrores. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.